a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación como buen día, como todos los martes y jueves. Casi en punto de las 7 de la tarde iniciamos con esta conversación y salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buendía MX por Twitter, Facebook y YouTube. Mándenos sus comentarios, únase a la conversación para que podamos discutir uno de los temas más candentes esta semana, que es, por supuesto, la situación de Venezuela. El futuro de Venezuela. ¿Cuál es el futuro que espera a Venezuela? Hoy un futuro francamente incierto. Si vemos el escenario que dibujan los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral, pues el presidente Maduro habría alcanzado una nueva reelección, la segunda reelección que lo llevaría a permanecer en el poder hasta 2031, después de que hoy viene arrastrando ya 11 años de crisis permanente. Este es uno de los escenarios. El otro tiene que ver con la fuertísima presión internacional que ha acabado por derivar en un conflicto electoral que pone en duda el resultado de la elección en Venezuela y la presión de la comunidad internacional que está pidiendo que se transparenten los resultados, las actas de escrutinio y incluso que haya, hoy lo propuso el bloque de izquierda, de países de izquierda latinoamericanos, México, Brasil y Colombia, una verificación imparcial de la elección. Este conflicto, en caso de periclitarse, pues lo que abre en la perspectiva sobre el futuro del país, no solamente es un futuro incierto, sino una situación muy complicada por una economía francamente desolada, a pesar de un leve repunte que ha experimentado de 2021 hacia acá. Y, por supuesto, las dificultades de la gobernanza que refleja una elección en la que el presidente Maduro, a pesar de los resultados que ofreció el Consejo Nacional Electoral, es evidente que tiene menos apoyo popular que antes y una enorme movilización o el desafío de una enorme movilización en las calles. Pero para discutir sobre este tema, sobre el futuro de Venezuela y cómo salir de la crisis electoral en la que se encuentra, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí, pues casi recién bajando del avión de Venezuela, donde pudo asistir a los comicios y trae información de primera mano, lo cual agradecemos mucho porque la cantidad de fake news que estuvimos viendo en redes sociales sobre lo que ocurría allá y las dificultades de poder saber exactamente cuáles eran noticias falsas y cuáles no,
Eran un verdadero reto para los que no estábamos allá y me da mucho gusto por eso que esté con nosotros Valeria Silva Guzmán. Ella fue diputada del Partido Movimiento al Socialismo Boliviano, es latinoamericanista y la recibo con mucho gusto. Gracias Valeria por estar con nosotros. Qué gusto, gracias a ti, José. Un saludo especial a tu audiencia y también uno respetuoso a Fausto. Por supuesto, Fausto Pretelín ya lo conoce, amigo de este programa. Yo siempre digo que es el mejor analista internacional que hay acá en este país. Luego él me dice que no tanto, pero bueno, usted ya lo juzgará. Por lo pronto, pues con un gran gusto recibirlo. Él es el director internacional, es de El Economista. Mi querido Fausto, muchas gracias por estar. Hola, gracias por las palabras. Luego en tu equipo de producción se enojan por eso que me acabas de decir, pero bueno, y un saludo a la diputada. No, Valeria, déjame, exdiputada, déjame empezar contigo porque traes información fresca y me gustaría arrancar, digamos que personalizando esta pregunta general, el futuro de Venezuela. ¿Tú con qué sentimiento, con qué sensación, con qué convicción llegas después de haber presenciado la jornada electoral en Caracas y me imagino que te moviste también por otras partes del país? No, yo he estado solamente en Caracas, partiendo de la última parte de tu pregunta, y la sensación que traigo en general es que me parece que estos días postelectorales, estos 3 postelectorales, han estado muy por debajo de lo maravilloso que han sido los días previos a la jornada electoral. Todo lo preparativo, todo lo que han hecho las diferentes fuerzas políticas, la CNE, la Observación Internacional y la gente en las calles en los días previos a las elecciones, ha sido la verdad que muy bonito, muy democrático, han sido jornadas muy tranquilas, de mucho debate público, pero sobre todo muy alejadas de esa polarización a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas cuando se hablaba de Venezuela. El día de las elecciones, y quiero hacer énfasis en esto, se ha vivido una jornada de democracia muy plena. Esto lo han certificado los testigos de las fuerzas políticas en los recintos, lo han certificado los medios de comunicación y lo han certificado también esta serie de perspectivas de observación internacional que han estado en territorio. Vaya, no ha habido un solo hecho que valga la pena mencionar como, digamos, violatorio del escenario electoral. Por esto te decía que probablemente los días posteriores a los comicios podrían haberse vivido de una mejor manera en sintonía de lo que se había tenido previo. No se ha podido, el oficialismo dice que esto no ha sido posible por el hackeo que ha sufrido el sistema del voto electrónico para la contabilización de los resultados, no así para el desarrollo propiamente de la jornada, y evidentemente esto se ha venido, digamos, trastabillando con los resultados que se han anunciado, pero que todavía no se han podido cotejar en actas, ¿no? Así es, Fausto. Una de las peticiones reiteradas, hoy incluso de México, de Brasil, de Colombia, es que haya una entrega, dice, inmediata o pronta de las actas, como han venido pidiendo otros países, ante las dudas que hay sobre el resultado de la elección e incluso piden una verificación imparcial. ¿Cómo ves el futuro de este conflicto? ¿Este es el camino para salir? Bueno, dejando las ideologías a un lado, voy a los hechos, y los hechos es que ya son 4 días en donde el supuesto órgano autónomo electoral en Venezuela no ha dado los resultados, no ha demostrado las cifras que mencionó Elvis Amoroso, el supuesto director, empleado de Nicolás Maduro. En Venezuela hay 5 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial, el popular y el electoral. Los 5 poderes los tiene bajo control Nicolás Maduro. Digamos que la oposición, Corina Machado tiene las actas, el 82% de las actas, y Nicolás Maduro tiene las armas. Hemos visto ya 16, 17 muertos en 72 horas y no hay ningún signo de condolencia en el comunicado al que tú te refieres. Ese comunicado, si lo hubieran sacado el lunes por la mañana, hubiera sido excelente, excelente, pero lo sacan el jueves. Ya ha pasado muchas horas, algunos muertos,
Y bueno, cuando un presidente dice que es democrático y tiene sobre su espalda una condena o una posibilidad de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y ese documento no lo dice un jurista, sino lo dice Michelle Bachelet, la investigación que mandó a elaborar en 2019, cuando pues el órgano de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, pues la confianza es lo que menos existe en este momento. Es un tema, pero bueno, no sorprende para nada. ¿Cómo ves, Valeria? A ver, ¿cómo recibiste el comunicado de México, Colombia y Brasil hoy diciendo, a ver, exigimos inmediatamente que presenten las actas? Incluso son puntuales, dice, y deben ser datos por mesa, que es una de las cuestiones que ha estado exigiendo la oposición y otros países y organismos internacionales, y dicen, y hablan de una verificación imparcial. Y ese es el punto que me parece más interesante del comunicado, porque no solamente habla de transparencia, como había hablado la OEA en la resolución que intentó sacar y no logró hace un par de días, sino de que debe de ser alguien que no parezca alineado con ninguno de los dos bandos. Pues yo creo que el tinte del comunicado más bien es diferente, ¿no? Parten reconociendo el ejercicio democrático que las venezolanas y los venezolanos han hecho este domingo, lo dicen literalmente, saludan, expresan solidaridad con el pueblo y felicitan al pueblo por aquella jornada. Esta ha sido, digamos, la línea que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el lunes en la mañanera, cuando le han preguntado sus criterios. Y otra cosa que yo resalto de este comunicado conjunto, que viene a ser, digamos, lo más relevante en el ámbito diplomático post-elecciones en Venezuela, es que se habla de que son las instituciones, las instituciones, vaya, soberanas, las que van a tener que dirimir finalmente qué ha sucedido en las elecciones y dar su opinión. Sí, sí, correcto, venezolanas, esa es la institucionalidad. O sea, ningún país en el mundo pone sus elecciones para ser dirimidas por otro, ¿no? Está claro que esta iniciativa que ha partido del presidente de Colombia, Petro, de generar un espacio de diálogo es muy interesante, pero vamos, el comunicado sigue protegiendo la soberanía de las venezolanas y de los venezolanos y de sus instituciones para resolver sus asuntos internos, que creo que es lo que ha llevado a que países como México, como Colombia, como Brasil y otros que pertenecen, digamos, al eje de los progresismos de izquierda latinoamericanos no permitan que avance la pretensión de Almagro en la OEA el día de ayer, que tenía como último fin mandar a detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por lo tanto, a mí me parece que es una excelente gestión la que están haciendo de manera tripartita estos países, sobre todo, te decía, porque reconocen que ha sido un ejercicio masivo y democrático el que se ha hecho el domingo en Venezuela, pero que por supuesto también reconocen que los asuntos de cada país se resuelven al interior de sus fronteras. Lo otro sería injerencismo, ¿no? Ahí está, ahí está. A ver, vamos a hacer una pequeña cronología, Fausto, para tratar de entender, ¿no? A tratar de entender cómo se ha movido la diplomacia latinoamericana y las presiones internacionales respecto a la crisis electoral en Venezuela. Y tú decías, si el lunes en la mañana hubiera sido esa la posición, si mal no recuerdo, sí fue la posición de Brasil y de Colombia, que desde un principio pidieron que hubiera transparencia y que se mostraran las actas. 2 días después, la reunión de la OEA, en la que en efecto tratan de sacar una resolución en la que la ausencia de México y el voto en contra de Colombia y de Brasil frenan la iniciativa y no alcanzan la mayoría absoluta para sacarla. Y hoy los 3 países más o menos están sobre el mismo punto. Es necesario, piden que haya la presentación de las actas y una verificación imparcial. ¿Por qué no te parece que esta puede ser, digamos, una iniciativa diplomática que ayude a encontrar y a conciliar posiciones para encontrar caminos de salida a la crisis? Bueno, primero, habla el comunicado de vías institucionales. ¿Cuáles instituciones soberanas hay en Venezuela? ¿La electoral? ¿Es broma?
Segundo, no veo ninguna línea de condolencias sobre los 16 muertos. Tercero, creo que aplicarle otra vez la diplomacia dogmática, digamos que encierra o cancela la posibilidad de hacer un diagnóstico realista, ¿no? Es decir, da lo mismo dictaduras de izquierda o de derecha. Hay que condenar la violación de los derechos humanos. Es claro que cuando Corina Machado y su equipo muestran las actas, el régimen va sobre uno de los personajes que organizó en las casillas, de alguna manera, pues a esos observadores que de alguna manera obtuvieron las actas, obtuvieron los resultados fiables ahí mismo. Y es decir, el problema no está en la OEA, el problema es en los venezolanos que votaron y que no se les respetaron los votos. Ese es el problema. Pero cuando uno enseña o señala con la mano la luna y observa la mano, pues lo importante es ver la luna y uno se equivoca observando la mano. La violación de los derechos humanos, la violación de los derechos electorales de la mayor parte de los venezolanos que no contabilizaron los votos oficialmente como ocurrieron, ellos son los principales responsables. ¿Por qué sale 1 de cada 3 venezolanos? ¿Porque le gusta irse a Walt Disney? ¿Porque viven muy bien en Venezuela, en Caracas, en Falcón, en Mérida, en los estados? Ahí está la vida en Venezuela, no está en Washington. No. El pensar con los esquemas y herramientas del siglo pasado, pues es de alguna manera convalidar estas dictaduras. Insisto, la de Pinochet, la de Maduro, todos son reprobables, todos son unos criminales, todos han matado. Algunos, pues, viven o sobreviven, pero otros sí les espera la cárcel. Entonces, es muy triste lo que ocurre en Venezuela y es muy triste que de alguna manera, pues, México esté convalidando eso. Pero bueno, México ha recibido Morales. Evo Morales, que violó la Constitución en el 2016. La mayor parte de los bolivianos votaron porque ya no lo querían ver en la boleta electoral en el 2019 y sin embargo se presentó. Y esa presentación le causó muchos muertos. Creo que se me congeló un poquito, no sé si soy yo, pero se me congeló un poco la imagen de Fausto. Déjame, ahí está. Déjame ir con Valeria porque quiero insistir en este punto. A ver, evidentemente la oposición respecto a recurrir a las instituciones nacionales, Consejo Nacional Electoral, Suprema Corte para resolver este conflicto, me parece que no va a aceptar. ¿Por qué? Porque justamente está denunciando un fraude en el que los está involucrando. Pero por otro lado, organizaciones internacionales como la OEA tampoco parecen ofrecer la imparcialidad, por lo menos a los ojos de muchos países latinoamericanos, que se requeriría para cumplir con este mandato, bueno, no mandato, esta recomendación o esta solicitud o este reclamo del comunicado de los 3 países. ¿Quién puede ser jugar ese papel de imparcialidad, Valeria? Mira, a ver, lo primero que te quiero decir es que yo estaba esperando realmente con mucha esperanza los comentarios que Fausto había prometido no iban a estar ideologizados en este debate. Está claro que no. Está claro que tienes una posición ideológica claramente. Están los números de María Corina Machado. No sé si ya presentaron el 83% de las actas. 83% de las actas ya presentaron. Es que no ha presentado las actas. No ha presentado. El órgano electoral de Venezuela no ha presentado las actas. Estoy acostumbrada a escuchar a la gente y a que me escuchen. Vamos a escuchar. Vienes, Valeria. Sí, gracias. Entonces, bueno, decía, estás mostrando una posición bastante ideologizada, lo dices claramente una tras otra vez con tus argumentos, algunos de ellos falsos. Has dicho que se conocen desde la postura de Machado, más del 83% de las actas. Ya te estás equivocando. Ella menciona el 73%. Te corrijo ahí para que puedas 83. Hacer eco de las alusiones de ella con más exactitud. Y bueno, evidentemente en Venezuela hay un éxodo triste, hay unas olas migratorias que evidentemente han ido bajando y que responden, por supuesto, a las sanciones que tiene este país. Hoy Venezuela es el segundo país en el mundo que recibe más sanciones por parte de Estados Unidos después de Rusia, lo cual evidentemente se refleja en su economía. A pesar de eso, la economía venezolana hoy en día es la economía que más crece de la región y eso lo dice el FMI, que no es exactamente chavista, ni populista, ni nada por el estilo. El índice de reducción de la inflación de Venezuela es el más alto
de todo el continente. Son elementos que hacen y que explican a el porcentaje de votación que tú, Fausto, estás poniendo en duda, quién sabe desde dónde. Yo no sé por qué tú crees que que Corina Machado puede venir a decir la verdad diciendo que tiene actas y punto. Nicolás Maduro esta mañana ha dicho que el PSV también tiene el 100% de las actas, lo cual tampoco viene a resolver este escenario, digamos, de conflicto. Pero creer que una persona solamente por salir a decir a los medios de comunicación que tiene un porcentaje de documentos que hasta ahora no ha demostrado resuelve el asunto, pues no. Y a tu pregunta específica de cómo se va a resolver esto, pues tiene que resolverse bajo las reglas de juego que tienen las venezolanas y los venezolanos, nos guste o no nos guste. No es que va a bajar un ángel o va a venir de el inframundo algún ser extraordinario a dar un decreto de cómo se tienen que resolver las cosas en Venezuela. Cada país resuelve con sus mecanismos, con sus leyes, con su gente, en su territorio, sus conflictos. Otra cosa no está ni siquiera avalado por la normativa internacional, ¿no? Lo que ha hecho Luis Almagro en su momento para con Bolivia está hoy mismo puesto en cuestión por la propia normativa de la OEA, y de hecho ese accionar es el que ha llevado a que hoy, lo decías muy bien tú, Luis Almagro no pueda ejecutar su estrategia con Venezuela porque está absolutamente deslegitimado, porque está claro que lo que surge hoy desde la OEA y con la firma de Luis Almagro se redacta en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y no así en la propia organización que nació con otros fines, ¿no? A ver, el punto de la OEA, Fausto, es interesante. No es la primera vez que la OEA tiene posiciones, digamos, parciales respecto a Venezuela, y ahí está la elección de Guaidó, en el que incluso fue reconocido, ¿no?, por el organismo americano. ¿Es o tiene algún papel que jugar aquí o no entra dentro de los que puedan ser verificadores imparciales? A ver, es una aclaración. Las sanciones comenzaron en el 2019. El éxodo comenzó mucho antes del 2019. Segundo, el crecimiento económico de Venezuela ha perdido su PIB más del 75%. El crecimiento efectivamente es positivo, pero viene de una caída abrumadora. ¿Por qué es positivo? Porque está dolarizada la economía. Es decir, ya entran productos del exterior. Tercer elemento, las pruebas y las actas. Perdón, las pruebas, ¿no me ibas a interrumpir? Las pruebas y las actas que demuestra Corina Machado ya son el 82% de las elecciones. Yo tengo información, trabajo en un periódico y tengo la información en tiempo real. Las ha demostrado ya en una página web, es decir, ya están a la vista. No es de que de alguna manera se esté inventando las cifras. La OEA, Pepe, la OEA está quemadísima. Almagro está quemadísimo. Almagro no tiene credibilidad. Almagro, de alguna forma, desde hace muchos años, es decir, desde que se religió, es un personaje que está quemadísimo, no tiene credibilidad. Entonces, pues quien quiera voltear hacia la OEA, que lo haga. Quien quiera creerle a Almagro, que lo haga. Almagro, de alguna manera, no tiene credibilidad. Es un personaje totalmente acabado. Pero bueno, yo pienso más en los venezolanos que en Almagro. Yo pienso más en la gente que votó el domingo y que tenía esperanzas que Almagro. Yo pienso en la economía y en la demografía de Venezuela y no en Almagro. La situación de la OEA, en realidad, desde el siglo pasado, está quemada. La OEA no tiene credibilidad y si quieren darle credibilidad, adelante. Si el señor Almagro quiere llevar a la cárcel y lanzar protestas en contra de Maduro, en contra de López Obrador, vamos, no tiene el menor gramo de credibilidad. Entonces, pues bueno, no sé qué pueda pasar con la OEA, ¿no? Pero fíjate, interesante, Valeria, porque a ver, la OEA seguramente ahí sí coincide, está quemada, no tiene un papel que jugar ahí. Los intentos de crear comisiones de concordia, para abrir el diálogo entre la oposición y el chavismo, pues una a una han ido cayendo desde la que encabezó el expresidente del gobierno español, Zapatero. Luego, el diálogo que se produjo, que tuvo sede en México y en otros países latinoamericanos, un esfuerzo de la región, en buena medida sí, es el que generó la posibilidad de que se dieran estas elecciones. Fue, digamos, uno de los, quizá de los pocos resultados que tuvieron. Y hoy lo que está sobre la mesa es otra vez los tres países
digamos, del bloque de izquierda, tratando de abrir una vía, pero una vía en la que las instituciones de Venezuela no van a ser reconocidas por la oposición para poder dirimir y tratar de salir del conflicto. ¿Quién más? ¿Por dónde más? Porque digamos que aquí lo que nos interesa es una salida. Sí, a ver, hay un detalle. Es importante mencionar que cuando hablamos de la oposición venezolana, no solo tenemos que hablar de la candidatura impulsada por Corina Machado, ¿no? Que no es la única. En la papeleta, las venezolanas y los venezolanos han tenido 10 candidatos este domingo, de los cuales Nicolás Maduro, uno de ellos, representaba al Gran Polo Patriótico, 10 partidos al interior de ese Gran Polo Patriótico, y otros 8 por fuera de González Urrutia, que venían de todo el espectro, ¿no? Centro derecha, centro izquierda, una derecha más religiosa, etcétera, etcétera. Corina Machado no representa a toda la oposición en Venezuela, ¿no? Entonces, este es un detalle muy importante, ¿no? Porque hay gente que no ha visto ni siquiera la papeleta electoral de Venezuela y cree que se ha votado entre rojo y negro y punto, ¿no? Hay un escenario multipartidario en Venezuela. Sobre eso se ha votado. Es cierto que las dos fuerzas mayoritarias son las del Gran Polo Patriótico y la de González Urrutia ahora mismo, pero esto no niega que exista un escenario multipartidario mucho más amplio. ¿Por qué te digo esto? Porque previo a las elecciones, este escenario multipartidario, menos por supuesto la candidatura de Gonzalo Urrutia, han firmado compromisos de reconocimiento de los resultados de las elecciones porque han participado en todo lo previo a las elecciones. De hecho, en muchos de los actos de la CNE en los últimos días han estado representantes de otras candidaturas y de otras fuerzas políticas avalando lo que hasta ahora se tiene como resultados de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es la respuesta? A ver, veamos otros acontecimientos en Latinoamérica que han necesitado, digamos, de mesas internacionales. Por ejemplo, la negociación de la paz en Colombia, que ha sido la que nos ha recordado hace unos días el presidente colombiano Gustavo Petro para decir, bueno, Venezuela, amigas y amigos, ha sido muy importante en la mesa de paz para Colombia. El gobierno venezolano ha sido fundamental para conseguir avanzar en el proceso de pacificación de Colombia. Por eso hoy nosotros nos sentimos en la obligación, decía Petro, parafraseándolo, de hacer lo mismo en esta situación en la que aparentemente se está ingresando en Venezuela post elecciones. Ahora, también me parece muy importante decir, hay un escenario, hay un clima, hay una atmósfera social en Caracas, que es donde yo he estado hasta el día de ayer, muy distinta a la que podemos ver en redes sociales y muy distinta a la que podemos ver en medios de comunicación tradicionales o hegemónicos. En Venezuela la gente no se está matando. En Venezuela la gente no está en un caos absoluto. Hay focos de violencia que lamentablemente han dejado algunas bajas. Y es muy triste y es muy lamentable. Pero ese escenario que nos están pintando de guerra, donde la gente no sale a la calle, donde la gente ha dejado de vivir su vida cotidiana, debo decirles, con la información que traigo vista por estos ojos, no está sucediendo. Existen horarios en los que sale la gente a movilizarse de un lado y del otro, y también a mí me parece que es importante reconocer que el chavismo, que tiene una fuerza popular impresionante en lo que equivalen a colonias acá, por ejemplo, como Petare, que es una región muy popular en Caracas, de una fuerza, digamos, social impresionante, está conteniendo mucho a su base social, está conteniendo mucho a su militancia para que no salga al tú a tú con la militancia o la convocatoria que está haciendo la extrema derecha. Yo creo que sin ese esfuerzo del chavismo, probablemente hoy la jornada sería mucho más triste que la que tenemos a esta hora. Me parece, y esto también es una cosa que me decía... Perdón que te interrumpa, Valeria, pero ahí incluso a pesar de la declaración de Maduro de que pudiera producirse un baño de sangre.
Sí. Tengo la certeza de que el chavismo no está saliendo a la calle como en otros momentos de la historia reciente de este país ha salido a enfrentar a la oposición. Eso sí, a mí me parece responsable, porque una cosa es lo que vaya a decir, digamos, el presidente en sus discursos políticos, pero otra cosa, quienes hemos militado, quienes hemos hecho política lo sabemos, es cómo funciona la operación en territorio, ¿no? Y sí está habiendo una contención por parte del chavismo para que no exista más violencia de la que hasta ahora se ha sembrado. Sin embargo, lo que además tengo que decir para matizar un poco la convocatoria que aparentemente plantea de manera pacífica Corina Machado en sus conferencias de prensa, se está haciendo mucho de la estrategia que se hizo en 2019 en Bolivia para el golpe de Estado. Manejar ciertas movilizaciones que aparecen como pacíficas, de esquinas, de personas de la tercera edad, de familias, etcétera, etcétera, para sacarles foto, para que esas vayan por export a los periódicos y a los medios internacionales, pero por atrás se está financiando con mucho dinero, y eso es muy evidente para las venezolanas y los venezolanos, a conductores de motos que salen armados a generar violencia racializada, de clase, clasista, justo para provocar esto, un derramamiento de sangre que nadie quiere. Y esto no es una novedad en Venezuela, ¿no? En Venezuela ya han pasado episodios como este, lamentablemente. Yo creo que el gobierno tiene responsabilidad para controlar lo que vaya a venir en los próximos días, pero también la comunidad internacional va a tener una responsabilidad si es que sigue asusando, digamos, de alguna manera los ánimos para que esto siga avanzando, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar los próximos días desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, Fausto? Mira, acabo de escuchar... Ya no solamente el futuro lejano, lo que viene, digamos, en estas horas. Acabo de escuchar que menciona la palabra ultraderecha, y eso que no estoy ideologizando. Mencionó un eufemismo que es bajas. No, son asesinatos, no son bajas, son asesinatos. ¿Quién tiene las armas? Pero bueno, la ideología nuevamente trata de encubrir todo lo que ocurre. La culpa es la ultraderecha, son fascistas. María Corina Machado es muy mala, se quedó en Venezuela, no se fue a la Plaza de Madrid a tomar el cortado y las galletitas, se quedó en Caracas porque de alguna manera es la fascista de entre fascistas. Vamos, es el cuento de la Guerra Fría, es el cuento de siempre. Hay que distinguir entre la dictadura de izquierda, la dictadura de derecha, y con eso van a seguir. Allá ellos, si defienden, es evidente que lo que hubo en Bolivia, y tú lo debes de saber muy bien, bueno, el principal sindicato de Bolivia le dijo a Evo Morales, ya no vamos contigo. Muchos militares dijeron, ya no vamos contigo. Tú no te tuviste que haber presentado en las elecciones. La mayor parte de los bolivianos democráticamente, bajo tu constitución y tu plebiscito, te dijeron, ya no te presentes. Pero se presentó, ¿por qué? Porque controlaba a los jueces, porque un juez le dijo, sí, son derechos humanos y que usted se presente. Señor presidente, preséntese. Vamos, esto es alucinante. Decir bajas cuando hay 16 muertos, no he entendido la indolencia, la capacidad de indolencia de alguna manera de lo que está ocurriendo en la actualidad. Petare, yo también estuve en Petare. Los de Petare salieron el lunes en la mañana a protestar en contra de Maduro, que es la gente humilde del barrio de Caracas, de los más humildes. Es increíble. Yo también he estado en Caracas, he visitado varias veces Caracas, he platicado con gente de todos los partidos políticos y verdaderamente lo que sucede actualmente, bueno, no es de sorpresa, es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, esta intervención me sugiere una pregunta que me parece clave, Valeria, y es, a ver, ¿tú crees que la situación hoy sería diferente si Maduro no se hubiera presentado a la reelección para llegar en una segunda reelección hasta 231? Y te lo digo, por ejemplo, pensando en el caso mexicano. Si en México hubiera habido, digamos, la intención del López Obrador de ir a la reelección, creo que la situación en la elección habría sido muy complicada, muy difícil. Por supuesto, es una especulación, pero incluso me agarro de sus palabras porque él ha dicho, pues, que la vía institucional y el sostenimiento de la democracia en este país no admiten la reelección, como ha cumplido hasta ahora, a pesar de todo lo que se han dicho a lo largo del sexenio diciendo que se iba a reelegir y todas esas cosas. Bueno, esto no ha pasado. ¿Tú crees que fue un error que Maduro se presentara a una nueva reelección? Primero, muy breve, no puedo evitarlo.
En Bolivia el 2019 ha habido un golpe de Estado, lo ha dicho la CIDH, lo ha dicho Naciones Unidas, lo han dicho absolutamente todos. Creo que has llegado un poco tarde a aquella información. En las elecciones de 2021, luego de la gestión de golpe de Estado de la extrema derecha, aunque no te guste la palabra, yo sí ideologizo, no tengo problema en decirlo. No ¿Y del plebiscito qué me dices? Luego de estas elecciones en 2021. No, del plebiscito del 2016. ¿Qué te pareció el plebiscito? Háblanos del plebiscito, tú que eres de Bolivia. ¿Por qué violentó a Evo Morales? ¿Por qué se presentó Evo Morales? Estoy acostumbrada, vamos por turnos, a los caballeros mexicanos que dejan me gustaría que nos dijeras del plebiscito. Pero háblanos del plebiscito. Háblanos del plebiscito. A ver. Por favor, háblanos del plebiscito. A ver, Fausto. Háblanos. Vamos por turnos. Vienes. El plebiscito de Evo. Vienes. Vuelvo. Gracias, José. Bueno, después del golpe de Estado en 2019, se han celebrado elecciones democráticas en Bolivia el 2021, donde el movimiento al socialismo ha vuelto al gobierno de manera democrática, con observación internacional y con el visto bueno de absolutamente toda la comunidad internacional, con el 54% de los votos, para que estés al tanto de lo que ha sucedido en Bolivia. El plebiscito, por favor, háblanos del plebiscito. ¿Por qué no hablas del plebiscito? ¿Por qué no hablas del plebiscito? A ver, un segundo, Fausto, un segundo, pues no nos oímos. Es que habla de democracia, pero no habla del plebiscito. ¿Por qué no habla del plebiscito? Vuelvo. Nicolás Maduro ha tenido una primera gestión, digamos, de continuación de mandato luego de la muerte de Hugo Chávez. Posteriormente ha ido a una primera elección como candidato y esta es su segunda candidatura presidencial. Si se concreta su tiempo de mandato, que son 6 años, estaríamos hablando de 2 periodos completos y uno de continuidad tras muerte de el mandatario. A tu pregunta de Hugo Chávez, a tu pregunta de si esta crisis se hubiera evitado con otra candidatura, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que a ciertos poderes transnacionales y fácticos no les interesa realmente lo que está sucediendo en Venezuela, no les interesa realmente quiénes son los candidatos o las candidatas, no les interesa cómo se vota, no les interesa cómo va la papeleta, no les interesa el nivel de participación de la gente, no les interesan, digamos, los datos macro o microeconómicos. Lo que les interesa es deslegitimar al chavismo hace mucho tiempo. Por eso es que hace un par de años se han lanzado la aventura de proclamar un presidente que ha salido de quién sabe dónde, Guaidó, a decir: hola, soy el presidente de Venezuela, y muchos han dicho: sí, bravo, es el presidente. Por eso es que tampoco sorprende que hoy muchos estén haciendo el ejercicio de reconocer un presidente, lo tuitean incluso de manera muy cínica, sin rubor en la cara, un presidente que dice, bueno, no dice él porque no habla, González Urrutia ni siquiera habla, cuando habla es un poco vergonzoso, pero dice, cuando habla Corina Machado, dice, él es el presidente, porque nosotros lo decimos y porque tenemos las actas. Por supuesto que van a salir los mismos a los que no les interesa absolutamente nada de la coyuntura venezolana a decir, sí, es él. Si fuera Juan Pérez, también lo harían, como lo hicieron con Guaidó en su momento. Si hubiera cambiado la cosa con otra candidatura que no fuera la de Maduro, mi respuesta es que no. El manejo político que tienen ciertos poderes transnacionales y fácticos respecto de Venezuela, lamentablemente es el mismo hace muchos años, y han sido muchos más largos los años de foco de clasismo y de racialización en contra del chavismo y de Nicolás Maduro que los años de la crisis, digamos, dura, de la etapa, entre comillas, especial que se ha vivido en Venezuela, que a todo esto hoy no es la que se mostraba en CNN o la que se mostraba en medios tradicionales en 2018, 2019 o 2020. Déjame ir, Fausto, a la misma pregunta, pero del otro lado. Y es, a ver, ¿tú crees que existe la posibilidad del riesgo de que la comunidad internacional, algunos países, la OEA, Estados Unidos, cometa el mismo error que ya hizo cuando fue la elección en el que dieron el triunfo, reconoció la victoria de Guaidó, a pesar de que pues ni siquiera el propio Guaidó pudo demostrar el fraude? ¿La comunidad internacional puede volverse a equivocar con Venezuela? ¿Existe ese riesgo o no? Bueno, la OEA como zombie no creo que vaya a jugar un papel importante. Las negociaciones están entre Brasil y la Casa Blanca. En realidad, a partir de ahí vamos a esperar
qué sucede, qué ocurre, qué decide tanto la Casa Blanca como Brasil, para ver si le encuentran pues un puente de plata al dictador de Nicolás Maduro pues para que salga del país, porque no ha demostrado, insisto, mientras no demuestre las actas, ya las demostró la oposición y bueno, ya tildan de que el señor diplomático Edmundo González, que cuando habla muy mal, bueno, pues entonces vamos a invitar a un docto literato para que gobierne Venezuela. No hay que burlarse de la gente mayor. Edmundo González ya es una persona mayor. Es evidente que Corina Machado es la que ha llevado las riendas de la campaña, pero tampoco hay que burlarse de los mayores de edad. Pero, a ver, nada más hay una presión importante con Valeria. A ver, tú lo que estás leyendo es que sí hay una negociación para que salga Maduro, o sea, entre Brasil y Estados Unidos. ¿Tú así estás leyendo la posición hoy del bloque, digamos, de países latinoamericanos y de la postura que ha tomado Washington reconociendo el triunfo de la oposición? Bueno, hace 2 horas Maduro dio a conocer que quiere negociar con Estados Unidos, que requiere recuperar los acuerdos de Qatar. Nada más que lo que no sabemos, bueno, lo debe saber muy bien Biden y mejor que yo, pero cada vez que llama a diálogo Maduro, pues siempre gana él. Barbados, México, Dominicana, creo que ha tenido 17 o 20 mesas de negociación y en ninguna ha cedido nada. La de Barbados prometió que iba a, de alguna manera, respetar que cada partido político lanzara a su candidato que más le conviniera. Obviamente lo hizo bajo la conveniencia de que se aligeraran un poco las sanciones, ¿no? Las sanciones que empezaron en el 2019, y Biden, cuando ve la guerra en Ucrania, pues lógicamente baja un poco es un poco más flexible la en presión, este tema de sí. la presión, sí. Entonces, pues bueno, me parece... Directamente levanta sanciones al petróleo, ¿no? Porque Así lo iba a es. necesitar. Totalmente, en una actitud totalmente pragmática, ¿no? Sí, el tiempo se le acaba a Maduro, es decir, puede llegar Trump, ojalá que no, yo esperaría que ganara Kamala Harris, pero si llega Trump, no va a ser tan condescendiente como en el primer gobierno, es decir, puede cometer muchas tonterías Donald Trump, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Nicolás Maduro. Entonces, creo que el tiempo se le está acabando y si no negocia algo claro y serio antes de las elecciones en Estados Unidos, si llegara a ganar Donald Trump, no quiero saber lo que pueda pasar, ¿no? Pues ese es un factor del que no nos hemos referido, Valeria, pero sí es fundamental. El resultado de la elección norteamericana. Y en efecto, Trump ha sido muchísimo más beligerante que Biden, aunque pues no ha habido tantas guerras en las que haya participado Estados Unidos en el mundo, más que con Biden últimamente. Entonces, ¿cómo lees tú esto? ¿Tú ves como Fausto una negociación, el intento de una negociación de Maduro con Estados Unidos y ahí liderando Brasil al bloque latinoamericano para buscar una salida a la crisis? De ninguna manera veo que haya un escenario en el que estén contribuyendo Brasil, México o Colombia para que Estados Unidos tenga carta abierta de decir cuándo puede salir o entrar algún mandatario de su país, ¿no? No lo veo posible desde ningún punto de vista. Lo que sí es cierto es que Nicolás Maduro no hoy, no ayer, sino hace muchos meses ha anunciado públicamente y en mítines políticos que Venezuela ha retomado las mesas de negociación con Estados Unidos. Y me parece de aplaudir, porque ahí quien ha retrocedido es Estados Unidos, luego de reconocer y hasta hacer algunos ejercicios muy graciosos de financiamiento a Guaidó, ha vuelto a decir, es verdad, el presidente de este país es Nicolás Maduro, con quien tenemos que negociar el restablecimiento de las relaciones con este país, es con este gobierno, y lo están haciendo. Venezuela está renegociando con Estados Unidos hace muchos meses. Me parece que ese es un punto, en todo caso, para la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, aunque no sea lo que se esté buscando. Y en todo caso, sí, lo que me parece muy interesante es el tuit que ha dejado Kamala Harris pocas horas antes de que Nicolás Maduro salude a la gente públicamente el domingo. Kamala Harris prácticamente daba por cerrada la elección, haciendo un ejercicio de aceptación del triunfo de Nicolás Maduro.
Y, por supuesto, esto en el escenario preelectoral de Estados Unidos también cuenta. No cuenta porque Nicolás Maduro sea un punto focal, digamos, de los debates electorales en Estados Unidos. Cuenta porque estamos hablando de esto, la política internacional que tienen los demócratas versus la política internacional que puede tener el otro lado de la calle. Bien lo decías tú, Biden ha sido el mayor financiador de la injerencia y particularmente del asesinato masivo, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Y de cualquier modo, hay cosas que no cambian en Estados Unidos, sin embargo, es interesante que Kamala Harris pretenda llevar una relación diferente con Venezuela, no tanto por el PSUV, sino porque Venezuela, y este dato es muy importante, explica mucho por qué a la gente le interesa, sobre todo a la gente de los poderes Venezuela, es el mayor reservorio de petróleo del mundo, lo sigue siendo. Va a seguir definiendo el precio del petróleo de aquí a muchos años y el petróleo todavía no es un recurso del cual tengamos que olvidarnos, inclusive si es que ponemos en escenario los nuevos planteamientos energéticos de litio u otros metales o no metales. Energías limpias. A mí se me va el tiempo, ya me queda muy poco. Vamos a la última intervención para poder ir cerrando. Fausto, ¿cómo cerrarías tú la perspectiva que tienes de los próximos días? Bueno, pues vamos a esperar si el órgano electoral autónomo democrático de Venezuela presenta las actas 4, 5, 7 días después de las elecciones, y a partir de ahí vamos a ver si son porque tienen muchos candados esas actas, no es un papel de cartón. Entonces, pues viene una enorme desilusión. Creo que, insisto, no es la OEA es un zombie, son los venezolanos, son los 16 o 17 asesinados. Las actas las tiene, sí, Corina Machado, pero las balas las tiene el ejército, mientras que el ejército está apoyando a Nicolás Maduro, porque hay que recordar que, bueno, Vladimir Padrino tiene muchos negocios, mucho dinero, Diosdado Cabello sabe mucho de narcotráfico, Venezuela es un narcoestado también, como en México también tenemos mucho narcotraficante, ¿no? Y creo que el gran problema aquí es el éxodo, ¿no? Es decir, es la misma fórmula de Fidel Castro, ¿no? Hay que ir vaciando paulatinamente el país y echarle la culpa a Estados Unidos, ¿no? Que si Luis Almagro dice que hay que llevar a Maduro a una corte internacional, pues hay que asustarnos, ¿no? Porque tiene mucha fuerza Almagro. Si lo dice no sé, la burocracia de la OEA, pues también hay que asustarnos, hay que hacerle caso a la OEA y no hacer caso a lo que sucede en Petare, en Falcón, en Mérida, en Caracas. Vamos a ver. O sea que tú, nada más para concluir, tú lo que ves es que el gobierno de Maduro se va a trincherar. Se atrinchera a menos de que tenga negociación. Yo sí veo que hay una negociación. Obviamente Brasil está participando. El comunicado de hoy en la tarde creo que deja muy claro que están negociando con él, porque si no, pues vamos, este megafraude ya sería de escalas mayúsculas, ¿no? Vamos, la crisis en Venezuela es asfixiante, los 5 poderes los tiene Maduro y creo que la credibilidad es la primera víctima de estas elecciones, ya no son creíbles. Entonces sabemos muy bien que cuando no son creíbles, pues el camino va a ser incierto, pero hay mucha incertidumbre y son los venezolanos. No es, Almagro come muy bien, no hace nada, es un flojo y es un zombie, pero come muy bien. Los venezolanos son los que están perdiendo peso. Hay que preocuparnos mucho por los venezolanos. Creo que ese sería el factor principal. Valeria, voy cerrando contigo y te diría, a ver, en efecto, la perspectiva de que haya como derivación de la presión internacional un mayor aislamiento del país y el regreso de las sanciones, pondría a Maduro en un escenario de gobierno igual o más duro de los que ya ha vivido. ¿Se aguanta en Venezuela eso hasta el 31? Lamentablemente las sanciones no se han retirado y creo que esa es una de las motivaciones que ha tenido el gobierno de Venezuela para reinstalar las negociaciones ya anunciadas hace meses por el propio presidente Nicolás Maduro con Estados Unidos para el restablecimiento de las relaciones. A pesar de las sanciones
tenemos que decir que la economía venezolana es una economía hoy en restauración. Esos escenarios, me parece muy importante decirlo, que se han popularizado mucho en medios hegemónicos, ya no se ven en Caracas hoy a 2024. Hoy Caracas es otra. La migración ha frenado, la inmigración, el proceso de salida masiva se ha frenado en Venezuela. Por supuesto que van a seguir los focos pendientes de lo que suceda en Venezuela, a pesar de que es importante decir que los últimos meses previos a estas elecciones, casi ya nadie hablaba de Venezuela, casi ya nadie volvía a decir que Guaidó era presidente legítimo de Venezuela, casi ya nadie tenía esto en la mira a lo que sucedía en Venezuela. Ahora seguro que va a volver a ser un tiempo duro, eso la verdad es que yo lo lamento mucho sobre todo por el pueblo venezolano, porque es un pueblo muy resistente, es un pueblo que le tiene mucho cariño a su patria y algo que en definitiva, le envidio al pueblo venezolano es este conocimiento tan profundo de su historia que se traduce en convicción política, que nadie puede con eso, ¿no? La imagen que tiene Chávez para las venezolanas y los venezolanos es una cosa impresionante que seguramente los historiadores irán anotando en sus estudios y pasará a las generaciones que vengan. Creo que eso hace mucho al sostenimiento que tiene hoy políticamente el chavismo. No puedes decir eso, por favor. Sí, uno de cada tres salió ya. Que necesito decir esto, le ha permitido a Nicolás Maduro pelear voto a voto en Venezuela. Porque estos resultados que parcialmente nos ha mostrado la CNE, que son, han dicho ellos, de tendencia irreversible, 51.2% en favor de Nicolás Maduro, seguido de González Urrutia con 41.2%, se han ganado voto a voto. Tengo absoluta conciencia de aquello porque he estado en el territorio previo a las elecciones. No puede ser. Nicolás Maduro ha salido en campaña, se han planteado alternativas políticas muy interesantes de transición generacional, están en la fila, por ejemplo, Héctor Rodríguez, que es un politicazo de un tamaño enorme para continuar el legado de Hugo Chávez en Venezuela, y yo creo que lo que va a suceder en los próximos días nos va a tener que seguir convocando al análisis, ¿no? Porque, bueno, hay un pueblo que está luchando por defender sus derechos a partir de lo que ellos mismos plantean, y por supuesto hay una comunidad internacional, a algunos poderes transnacionales y de facto que quieren que las decisiones no pasen por las venezolanas y los venezolanos, sino por sus mesas de negociación. Ojo, Pepe, de última hora, Pepe, de última hora. Ahora sí hay que agarrarse. Acaba de salir un cable, el secretario Blinken acaba de reconocer como presidente a Edmundo González. No es Almagro, no es la OEA, es la Casa Blanca. Ya lo han hecho con Guaidó anteriormente, no es. Gracias, buenas noches. Se van a arrepentir en un tiempito y van a volver a negociar con Maduro. Déjenme despedir el programa, Valeria. Gracias, buenas noches. Silva Guzmán, muchas gracias por haber venido. Latinoamericanista, exdiputada del MAS, y Fausto Pretelín. Mi querido Fausto, muchas gracias por todo. Gracias Pepe. Saludos a la diputada. Otro día ojalá que nos explique. Saludos, Fausto. Un gusto. El referéndum de gracias Bolivia. sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, 19 horas. Muchas gracias a WOW TV. Salimos a través de su plataforma digital a todo el país, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes. Y por supuesto, gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite conectar esta conversación. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.